Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Envío un saludo a todos y especialmente a Cristian, que me pidió que lo saludara en los comentarios. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía, una clase en donde vamos a hablar del saber científico. Antes de dar inicio a esta clase, quiero que cada uno de ustedes piense y reflexione sobre lo que está viviendo a su alrededor, sobre cómo esta pandemia universal nos sacó a todos de la cotidianidad. Y eso es lo que hace la filosofía, sacarnos de la cotidianidad y llevarnos a pensar y a reflexionar. Así que es un momento de aprendizaje, un momento en donde todos debemos poner nuestro granito de arena para salir adelante. Esto es un reto para todos, tanto para ustedes como alumnos, como para nosotros los profesores, porque es muy difícil dar una clase a través de un video. Es muy difícil hablar y hablar sin nadie que te pregunte alrededor. Pero la filosofía nos enseña eso, a preguntarnos nosotros mismos y a ir encontrándole el sentido y la esencia de las cosas. Pensemos y reflexionemos qué es lo que verdaderamente es esencial en nuestra vida. Miren que gracias a este encierro que nos tocó vivir de una manera obligatoria, de una u otra forma, nos encerró a nosotros en nuestras casas, pero nos dio la oportunidad también de que reflexionemos y pensemos más sobre lo que verdaderamente es esencial en la vida y lo que es verdaderamente esencial alrededor. Es un momento para encontrarnos nosotros mismos y encontrarnos con los demás y encontrarnos con el conocimiento, con la sabiduría. Así que demos inicio a esta clase. Vamos a hablar del saber científico, como ya había dicho, y vamos a dar la definición de ciencia. Vamos a dar 3 definiciones. Entonces, ¿qué entendemos por ciencia? Primeramente, la ciencia son todos aquellos saberes que se obtienen a través del estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. La ciencia también puede ser definida como ese conocimiento universal. Y la tercera definición, la ciencia es el modo de conocimiento que aspira a formular leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. El saber científico tiene unas características propias. Esencialmente vamos a hablar de 4, que son: la primera, el saber científico es comunicable, es sistemático, es metódico y es verificable. Recordemos que la noción de ciencia ha estado muy ligado a la noción de filosofía. Antiguamente, ciencia y filosofía en la antigua Grecia iban muy de la mano y el término, por así decirlo, se confundía porque eran idénticos. Entonces, para referirse a ciencia o filosofía se hablaba de episteme. ¿Por qué de episteme? Porque episteme es una palabra griega que traduce conocimiento superior o conocimiento elevado. Platón va a distinguir 2 tipos de conocimiento: el conocimiento doxa, que es el conocimiento que se da a través de los sentidos, es un conocimiento propio del mundo material, del mundo pasajero, de ese mundo de sombras. Y tenemos el otro tipo de conocimiento que se contrapone al conocimiento doxa, al conocimiento de opinión, el conocimiento episteme. El conocimiento episteme para Platón es ese conocimiento que se da a través de la razón y es el conocimiento propio del mundo inteligible, del mundo de las ideas, ese conocimiento superior elevado que es propio del mundo inteligible, de ese mundo que es verdadero, que es eterno, que es inmutable. Por el contrario, Aristóteles, que es discípulo de Platón, va a concebir el conocimiento episteme como un tipo de conocimiento universal y necesario que se produce mediante la deducción, ¿sí? El conocimiento episteme para Platón no era el conocimiento superior y elevado. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de conocimientos existía un conocimiento mucho más elevado, mucho más superior,
que era la sofía, la sabiduría. Ese era el nivel supremo del conocimiento. Pero antes de la sofía estaba la episteme, ¿sí? Y la episteme es el conocimiento, como ya dijimos, el conocimiento superior, supremo también. Pero no era tan supremo porque en Aristóteles el conocimiento supremo era la sofía, la sabiduría. Como ven, chicos, la noción de ciencia antiguamente tiene muy poco de la noción de conocimiento científico que nosotros tenemos. Mire que nosotros concebimos la ciencia o el conocimiento científico como la indagación observacional experimental de la naturaleza. En cambio, los griegos la concebían como ese conocimiento superior, ese conocimiento elevado. Hoy en día la ciencia es más de carácter hipotético y revisable. Miren que la episteme, la ciencia y la filosofía eran tipos de conocimiento que tenían unas pretensiones de universalidad, de necesidad, de inmortalidad, de eternidad y de inmutabilidad también, es decir, que no cambiaba, ¿sí? Ya hemos hablado de la noción antigua de ciencia y hemos dicho que ciencia y filosofía antiguamente se identificaban con el término griego episteme, conocimiento superior, conocimiento elevado, y que estos dos tipos de conocimientos, filosofía y ciencia, la episteme, tenían pretensiones de universalidad, necesidad, eternidad e inmutabilidad. Ahora vamos a hablar de la noción moderna de ciencia y vamos a decir que la noción moderna de ciencia se elabora en el Renacimiento, cuando se da la llamada revolución científica. El término revolución científica es aplicado al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglos XVIII. Comprende los estudios de la naturaleza realizados durante el periodo del Renacimiento y también comprende el nuevo concepto o la nueva concepción mecanicista del universo que se da en la modernidad. Ciencia y filosofía en el Renacimiento se van a diferenciar, o sea, ya no van a ser dos nociones o dos conceptos que se identifican como en la antigüedad, sino que aquí hay una diferencia entre ciencia y filosofía. ¿Y por qué se da esta diferencia entre ciencia y filosofía en el Renacimiento? Básicamente se da porque cada una de las ciencias experimentales, empíricas de la naturaleza, comienzan a delimitar sus propios rasgos, a diseñar su propio método. Entre estas ciencias están la astronomía y están la física. ¿Qué diferencia el saber científico del saber filosófico? Básicamente dos elementos. El primero es la experiencia, es entendida como experimentación, y el segundo elemento es la aplicación de las matemáticas al estudio de la realidad. Vamos a hablar ahora de los tipos de ciencia. Una ciencia comienza a ser considerada como ciencia en el momento en que delimita su propio objeto de estudio y cuando propone su propio método. Y dependiendo del objeto de estudio y de los métodos y de la combinación de estos, vamos a obtener una clasificación de la ciencia. Bueno, chicos, vamos a clasificar entonces las ciencias en dos de acuerdo al objeto y al método de estudio. Para ello vamos a mirar los apuntes, el cuadro sobre la clasificación de las ciencias. Entonces las ciencias las vamos a clasificar en ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales son aquellas que trabajan con formas o con objetos ideales, como por ejemplo los números y las figuras abstractas. Y entre las ciencias formales tenemos lo que son las matemáticas y la lógica. Luego tenemos las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas son aquellas que trabajan con los seres de la naturaleza, ya sean seres vivos o seres inertes. Las ciencias empíricas tienen como objeto de estudio
aquello que se verifica y que podemos constatar a través de los sentidos. Y las ciencias empíricas a su vez se van a clasificar en dos, en ciencias naturales y en ciencias sociales. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Aquellas ciencias que trabajan con las cosas físicas, con los seres físicos de la naturaleza. A su vez, las ciencias naturales se van a dividir en dos, o se van a clasificar en dos, en ciencias físicas y ciencias biológicas. Las ciencias biológicas van a trabajar con los seres vivos, o sea, tienen como objeto de estudio todos los seres vivos. Por el contrario, las ciencias físicas que estudian a todos los seres inertes, ¿ya? Y tenemos las ciencias sociales, que las ciencias sociales van a estudiar al hombre como ser racional, al hombre en sociedad, al ser humano en su ámbito político, social, cultural, entre otros aspectos del ser humano. Hablemos entonces ahora del método de las ciencias. Las ciencias se van a valer de dos modos de demostración, que son la inducción y la deducción. Las ciencias formales se van a valer del método deductivo, es decir, de aquel método que parte de unas premisas generales para llegar a una conclusión particular. Un ejemplo del método deductivo es todos los hombres son mortales. Juan es hombre. Por lo tanto, Juan es mortal. Miren que la primera premisa, todos los hombres son mortales, está generalizando. Luego la segunda premisa la tenemos, Juan es hombre, es decir, hay particularidad, ¿ya? Y como conclusión tenemos que Juan es mortal. Partimos de lo general y llegamos a lo particular. Este es el método utilizado por la ciencia formal, la deducción. Ahora vamos a ver el método de las ciencias naturales. Las ciencias naturales van a usar el método inductivo, pero a su vez también van a utilizar el método deductivo. Y la unión del método deductivo y el inductivo va a dar origen a un método que se llama el método hipotético deductivo. Pero vamos a hablar de lo que es el método inductivo. El método inductivo es todo lo contrario a la deducción. Si la deducción parte de lo general a lo particular, la inducción parte de premisas particulares para sacar una conclusión general. Por ejemplo, Toby es un perro de color negro. Rocky es un perro de color negro. Tito es un perro de color negro. Por lo tanto, todos los perros son de color negro. Miren que la primera premisa es particular, la segunda premisa es particular y la tercera premisa es particular. Y como conclusión tenemos que todos los perros son negros, es decir, hay una generalización. Ojo acá, porque la verdad de las premisas no significa que nos dé una conclusión verdadera. En este caso, no todos los perros son de color negro, es una premisa falsa. ¿Listo? Pero con este ejemplo de método inductivo, veamos cómo partimos de lo particular y llegamos a conclusiones generales. En el caso de las ciencias sociales y debido a la complejidad del objeto de estudio que es el hombre, aquí no existe un único método, como sucede en las ciencias formales o en las ciencias naturales. Las ciencias sociales, sus hipótesis y sus teorías tampoco pueden ser sometidas o refutadas a partir de un pensamiento o de un proceso lógico deductivo, sino que las teorías y las hipótesis en las ciencias sociales son sometidas a debate y muchas veces no se llega a una única conclusión. Por lo tanto, en las ciencias sociales habrían dos enfoques metodológicos y las ciencias sociales utilizarían dos técnicas para llevar a cabo sus estudios. Una sería el análisis cuantitativo, que es una técnica que se basa en las matemáticas para buscar respuestas
a resultados o cantidades que puedan ser sometidas o demostradas estadísticamente. Y el análisis cualitativo, que es una técnica que busca recoger información que pueda ser sometida a valoración o a calificación. Un ejemplo de eso serían las entrevistas. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta clase. Cualquier duda déjenla en los comentarios, suscríbanse también para que les lleguen más notificaciones cuando suba una clase y pueden preguntar, pueden llamar cualquier duda que tengan. Muchas gracias.